Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces la presentación de proyecto para optar al grado de Magíster en Gestión Territorial de los Recursos Naturales del estudiante Guillermo Fuente Jaque, titulado Desarrollo de un método para estimar la distribución espacial de la precipitación mensual en alta resolución en el desierto de Atacama, Chile, a partir de productos CHIRPS. Bueno, yo estoy en calidad de representante del comité del magíster, ya, como ustedes saben, esta no es para nada mi área, así que esa va a ser mi función, pero evidentemente tenemos acá como profesores evaluadores al profesor Soto Moreira, y además, bueno, tenemos también al profesor guía no, también Gerardo está con patrocinante, ya, ok. Y, no se conectó ninguno de los dos evaluadores. Son todos implicados directamente en la tesis. Sí, Sofía, fue ayer que yo conversé con Janet con respecto a esto. Ha sido un problema conformar la comisión. De hecho, estaba citado también Alexis y estaba citado Sí. también ¿Marco Pfeiffer? Marco Pfeiffer. Pero ninguno fue posible finalmente acordarles un horario. Tuvimos varios días, sino más de una semana, Sí, no, te diría. sí lo vi que hubo varios pimponeos de correo. Bueno, ok, o sea, igual hay que avanzar y entiendo que si se decidió presentar es porque no, administrativamente no es problema hacerlo con los que estamos. Ahora sí yo les advierto que yo no voy a poder dar ningún aporte evaluativo porque no es absolutamente mi tema, así que invito a los profesores patrocinantes y colaboradores, a pesar de que han estado muy implicados con Guillermo, que también uno de los objetivos de esta instancia es dar comentarios que él pueda introducir en su proyecto. Así que a pesar de que usted ha tenido alto contacto con él, también les pido puedan tomar ese rol en esta instancia. Ya, entonces Guillermo, adelante, tienes como unos 15 minutitos para presentar y de ahí yo le dejaré la palabra a los profesores para que te puedan hacer comentarios y hacer consultas. Así que adelante nomás. Perfecto, muchas gracias, profesora. Bueno, muy buenos días. Primeramente, un saludo al distinguido comité académico, presidente de la comisión, profesora Sofía, miembros del programa, personal técnico y de apoyo, evaluadores y profesores patrocinantes. Como ya saben, yo soy Guillermo Fuentes y en esta ocasión presentaré mi proyecto de tesis, que tal como pueden leer en sus pantallas, trata sobre el desarrollo de un método para estimar la distribución espacial de la precipitación mensual en alta resolución en el desierto de Atacama a partir de productos CHIRPS. Para comenzar, vamos a remontarnos un poco a los antecedentes. Según la Dirección Meteorológica de Chile, la expresión territorial del proceso de precipitación se ha visto alterada en los últimos 10 años. De hecho, los montos de precipitación mensual observados mediante series históricas dan cuenta de una considerable reducción en general y que para el área de estudio propuesto, que en este caso es el desierto de Atacama, inclusive se proyecta una disminución aproximada de un 30% según Sarricolea y Romero. Ahora, es muy probable que algunos se estén preguntando por qué es importante comprender el comportamiento de la precipitación en el desierto de Atacama. A lo que cabe resaltar, en primer lugar, que dicha región destaca por poseer uno de los ecosistemas más singulares del planeta por su condición de extrema aridez, y en el que es posible apreciar diversos fenómenos naturales como el denominado desierto florido, el cual es reconocido mundialmente por las particularidades y sus llamativas características. Como lo pueden ver ahí, todo el desierto se cubre de flores, se cubre de color. Por otra parte, la intensidad, cantidad y distribución de las precipitaciones constituye un factor limitante en regiones clasificadas como desérticas o áridas, lo que implica que la respuesta de los fenómenos naturales presentes en estas zonas son altamente sensibles a la variación de las precipitaciones.
Otro antecedente que tenemos que tener en cuenta también es que en el área justamente existe una baja densidad de estaciones meteorológicas, lo que produce un cierto grado de incertidumbre para la representación de la precipitación a nivel local. Además, a esto le sumamos el cambio en el régimen climático mencionado con anterioridad. Todos habremos recordado las intensas lluvias que se dieron hace algunos años. Otra pregunta que nos podríamos hacer inclusive es, ¿y no se ha hecho nada para subsanar esta falta de información? Pues como respuesta a este problema, se han implementado diversos métodos para la representación cartográfica de esta variable, generalmente de manera manual y sujeto a criterio experto. Un ejemplo de esto sería justamente las isoyetas que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas, así como también diferentes algoritmos como los polígonos de Thyssen, asimismo regresiones tanto e interpolaciones para estimar y predecir la distribución espacial de una variable en base a datos puntuales generados por estaciones meteorológicas. Justamente en este último escenario, que es el de las interpolaciones, es posible distinguir estudios estadísticos simples basados en regresiones por mínimos cuadrados. También métodos de interpolación espacial, como el inverso ponderado por la distancia, o también las curvas segmentadas, llamadas spline. Otros métodos también implementados serían los métodos geoestadísticos, como el Kriging, el co-Kriging o el Kriging multivariante, que ustedes también están viendo un ejemplo en sus pantallas. Ante este escenario de falta de información y además de métodos disímiles, son muchos métodos que se podrían aplicar para la estimación de las variables, es que la teledetección y los sistemas de información geográfica han significado un aporte fundamental, como ustedes pueden ver en su pantalla, un ejemplo de, en este caso, sensores activos. Un producto derivado de sensores remotos corresponde a CHIRPS. Sin embargo, la resolución espacial de este producto no es la óptima para aplicar los fenómenos a nivel local, en donde es necesario implementar ciertas técnicas de reducción de escala. Es debido justamente a esto, ¿cierto?, que nos planteamos una pregunta de investigación, que es la que ustedes están viendo ya en su pantalla. ¿Es posible mejorar la resolución espacial de la representación de datos de precipitación basadas en CHIRPS para el desierto de Atacama? A lo que, como hipótesis, suponemos que mediante el desarrollo de un algoritmo basado en métodos de regresiones espacialmente explícitos, y además utilizando el conjunto de datos de precipitación CHIRPS 2.0 e información meteorológica, es posible conseguir una grilla mensual de datos de precipitación para el área de estudio, es decir, el desierto de Atacama, a una resolución de 250 metros con un nivel de error espacial inclusive menor al 20%. Esto es lo que ustedes están viendo actualmente en sus pantallas. En función de lo mencionado anteriormente, es que este estudio tendrá como objetivo el diseñar e implementar un método basado en regresiones espacialmente explícitas que permitan para el conjunto de datos de precipitación CHIRPS 2.0 en el desierto de Atacama realizar una reducción de escala espacial desde los 5 kilómetros que corresponde a su escala original, 5.6 aproximadamente, a una escala de 250 metros para el periodo del 2001 al 2020. Además, se plantea como objetivos específicos el construir y consolidar una base de datos satelital y meteorológica validada, homogeneizada y estandarizada para el desierto de Atacama y sus alrededores como objetivo 1. Corregir el producto CHIRPS mediante el uso de regresiones espacialmente explícitas a partir de información meteorológica de, en este caso, la variable de precipitación a modo de objetivo 2. Y para finalizar, desarrollar y aplicar un método espacialmente explícito de escala regional que permita obtener grillas mensuales en alta resolución de la variable precipitación, que sería en estricto rigor el objetivo 3. Una vez comentado ya todos estos antecedentes,
pasaremos a revisar los materiales y métodos. Para el primer objetivo, se pretende descargar datos grillados de precipitación a nivel mensual del producto CHIRPS, versión 2.0, con una resolución espacial de 0.05 grados, mediante el uso del paquete Heavy Rain. Estos 0.05 grados son aproximadamente unos 5,6 kilómetros, que fue lo que había mencionado anteriormente. Asimismo, se descargarán datos de los satélites Terra y Aqua del sensor MODIS, correspondiente al índice normalizado de diferencia de vegetación, o NDVI, del producto MOD13Q1, con aproximadamente 250 metros de resolución. Esto va a ser un aporte fundamental justamente para hacer la bajada de escala o el proceso de downscaling. Finalmente, se utilizará el producto AsterGDEM, el cual es un modelo digital de elevación, o DEM, que posee una resolución espacial de aproximadamente 30 por 30 metros de superficie, dependiendo de la ubicación en que se encuentre dicho píxel. Por supuesto, estos 30 por 30 metros se van a reescalar a el tamaño del píxel necesario, que en estricto rigor serían los 250 metros. Cabe destacar que tanto CHIRPS como MODIS se obtendrán a partir, específicamente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de diciembre del 2020, para cumplir justamente con el periodo mencionado. También se realizará una recopilación de datos de precipitación acumulada mensual, obtenida a partir de los sensores ubicados en las estaciones meteorológicas automáticas, pertenecientes a la Red Agrometeorológica Nacional, o RAN, incorporando además información desde la base de datos del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, que en este caso es CR2, los cuales contienen datos provenientes de la Dirección Meteorológica de Chile, o DMC, y de la Dirección General de Aguas. Asimismo, vamos a incorporar, o pretendemos incorporar, datos provenientes del Sistema Nacional de Meteorología e Hidrología, tanto del Estado Plurinacional de Bolivia como del Perú, ¿ya? De estas dos instituciones, no es que sea una única institución para ambos países, ¿ya? Solo que tienen el mismo nombre. Todos estos datos se van a encontrar distribuidos tanto dentro como fuera del área de estudio, para evitar ciertos efectos conocidos como efecto de borde, ¿ya? Y obviamente va a depender de las fechas a las cuales tenga disponibilidad tanto de la información satelital como de la información de las estaciones. Con todos estos datos, es decir, tanto de las imágenes raster como de los valores puntuales de precipitación, vamos a someter esta información a escrutinio, filtrado y corrección de datos. Cabe mencionar que de las imágenes satelitales, estas serán procesadas para incluir tanto el área de estudio como su entorno, justamente por lo que había comentado anteriormente, para evitar los problemas de borde. Y los datos meteorológicos serán filtrados, homogeneizados y rellenados mediante técnicas como el paquete Climatol-DR. Ahora, ¿por qué serán rellenados? Porque obviamente muchas de las estaciones en esta zona no presentan datos o presentan información incompleta. Para obtener el objetivo 2, ya mencionado anteriormente, será necesaria la integración de todos estos datos, tanto de los datos de estación como las imágenes satelitales, para, mediante la calibración de modelos estadísticos, ajustar el registro de precipitación a una escala o un nivel que diga de superficie. Lo que tradicionalmente se realiza utilizando regresiones globales que, mediante una ecuación única, buscan conocer el comportamiento espacial de la variable. Sin embargo, aquí no estamos para realizar justamente técnicas tradicionales, debido fundamentalmente a que los métodos basados en ajustes estadísticos muestran variabilidad espacial de los parámetros, es decir, una inestabilidad paramétrica, o que las variables, los coeficientes varíen espacialmente. Se optó por usar un método no tradicional, que en este caso se denomina
regresiones geográficamente ponderadas o GWR. Este método consiste en lo que mencioné justamente anteriormente, en regresiones ponderadas geográficamente, lo que permite un mejor ajuste al tener en cuenta la inestabilidad paramétrica ya mencionada, permitiendo generar mapas de los parámetros ajustados a escala global, donde los coeficientes de dichas regresiones pueden variar espacialmente y no van a ser coeficientes únicos como las técnicas tradicionales. Sobre la base de este método es que se procede a estimar la precipitación acumulada mensual, utilizando como variable de respuesta la información de las bases de datos meteorológicas puntual de precipitación, y como variable descriptora se utilizan las imágenes mensuales de CHIRPS sobre cada uno de los píxeles que cubren cada estación observada, según la ecuación que ustedes están observando en este momento en sus pantallas. Cabe mencionar que los coeficientes A sub 0 y A sub 1 varían espacialmente, ¿ya? Es decir, son funciones que varían con la posición X e Y, al igual que nuestras imágenes de CHIRPS. En este caso, ustedes podrán ver también una representación del diagrama de flujo del proceso o del método GWR, que está mucho más explicado y mucho más detallado en el documento presentado anteriormente. Para finalizar, y queriendo incluir el tercer objetivo, será necesario densificar la grilla de precipitaciones, obteniendo así justamente, vamos a densificar la grilla obtenida previamente en el objetivo 2. ¿Y cómo se implementará esto? Utilizando el mismo método que mencionamos con anterioridad. Sin embargo, en este caso, las variables de respuesta van a corresponder a cada uno de los valores de los píxeles de la imagen de precipitación corregida en el objetivo 2, mientras que las variables predictoras serán tanto el NDVI mensual, que ya está a 250, y el modelo digital de elevación reescalado también a 250 metros, tal como vamos a observar en esta imagen. ¿Ya? Aquí podemos ver que la precipitación ya corregida a nivel local va a ser una combinación lineal del NDVI y la altura, en donde los coeficientes van a variar espacialmente. Luego de haber realizado estos procedimientos y haber conseguido los tres objetivos fundamentales, es que es necesario obtener la performance de estos productos, porque esto nos va a permitir evaluar justamente la hipótesis del proyecto. Esta evaluación consistirá en obtener los valores observados en las estaciones y los valores de los productos obtenidos mediante el método, y comparar según el pool de estadísticos que ustedes están observando en este momento en su pantalla. ¿Ya? Posteriormente a esto, será posible hacer lo mismo con otros productos similares, como por ejemplo el CR2MET o métodos de Kriging multivariante, para comparar los resultados de nuestros resultados y los de los distintos productos o métodos. Y justamente uno se estaría preguntando si existen todos estos productos, ¿para qué darse el trabajo de realizar este proyecto? A los que les puedo responder que si bien existen justamente estos productos o métodos, el método que se plantea diseñar contempla tanto una resolución espacial como temporal adecuadas para estudiar fenómenos naturales como el desierto florido que había mencionado en la introducción, para el cual es necesario contar con una resolución temporal a nivel mensual y una resolución espacial del orden de 1 kilómetro de ancho de píxel a lo menos. Ahora, ¿qué queremos lograr o qué resultados se esperan al realizar este proyecto? En primer lugar, con esto se espera conseguir una serie de tiempo grillada a 250 metros de precipitación mensual para el periodo 2001-2020 en todo el área de estudio,
con un error menor al 20%, según los estimadores estadísticos mencionados con anterioridad. ¿Ya? Por último, muchos se podrían preguntar, o los miembros de la comisión se podrían preguntar, ¿cómo es que este proceso contribuye a la gestión territorial de los recursos naturales, que es el objetivo de haber presentado este proyecto? Pues en este caso, cabe destacar que para realizar una gestión territorial eficiente de los recursos naturales, es preciso contar con información apropiada. ¿Y qué quiere decir información apropiada? Precisa, adecuada para el fenómeno a estudiar y además actualizada. El hecho de no contar con esta información con las características mencionadas anteriormente, podría conllevar a la necesidad de generarla mediante diversos métodos, que es justamente a lo que apunta este proyecto. De lo contrario, ¿qué es lo que podría ocurrir? Esto podría desembocar en una inadecuada toma de decisiones e inclusive, en ciertos casos, en el surgimiento de conflictos territoriales. Para finalizar, y habiendo justificado en parte la presentación de este proyecto, dejo en sus pantallas el plan de trabajo y la fuente de financiamiento con la que se está trabajando. ¿Ya? Bueno, esta ha sido la presentación de mi proyecto. Espero que les haya parecido interesante y motivador, así como lo es también para mí. Muchas gracias por escucharme y ahora estaré gustoso de poder escuchar sus dudas y comentarios y así como también responder a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias también por haberte acotado bastante bien al tiempo. Bueno, voy a dejar entonces a los profesores que te hagan comentarios. Reiterar que sé que todos están de alguna forma involucrados en esto, pero el objetivo de la presentación es también que tú puedas tener algunos elementos, si es que es necesario, evidentemente, para mejorar el proyecto y si no es necesario, nada, pero que haya un cierto espíritu crítico. Así que, a ver, voy a dar la palabra primero al profesor colaborador Andrés Moreira. Gracias, profesora Bosa. Felicitaciones por su nombramiento. Espero que sea un buen viaje de ida y vuelta. En cuanto al proyecto de Guillermo, efectivamente tiene muy buena proyección. Guillermo lamentablemente nos quitó varias preguntas, él mismo las planteó y las respondió Guillermo. Pero quedan algunos detallitos que es importante mencionar. Y en cuanto al uso apropiado de algunos conceptos, yo te sugeriría, Guillermo, que cuando hables de downscaling, te refieras específicamente a aumentar la resolución. Y cuando incluyes en la presentación indistintamente escala y resolución, te equivocas, te confundes, puesto que al aumentar la escala, aumenta la resolución, y hay veces en que lo dice... Al disminuir la escala estaría aumentando la resolución, claro. Entonces eso tienes que afinarlo un poquito. También al inicio tienes que explicar explícitamente qué significa chirps, que para no todos es tan evidente lo que esto significa. Y también necesariamente al inicio del proyecto tienes que hacer más explícito cuál es el área de trabajo, si el desierto de Atacama, entendido desde, considerando los temas de desertificación. Hay gente que dice que el desierto de Atacama ya se extiende hasta el norte de mi región, la región de Valparaíso. Entonces habría que ser más explícito en eso, sobre todo que estás hablando también del desierto de Atacama y sus alrededores. Entiendo que estás incluyendo una parte de Perú y Bolivia, pero no sé si también datos de Bolivia completa, incluyendo el Amazonas, que creo que no tendría mucho sentido, sino que más bien algunas estaciones que puedan quedar en la zona limítrofe.
tienes que ser más explícito en eso, y hay muchas definiciones del desierto de Atacama, y por lo que yo entiendo te estás refiriendo a las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo, ¿cierto? Así es. Y bueno, hay que ser un poquito más explícito y justificar el desierto como tal. Y si es que vas a considerar la zona altiplánica, por lo que estás mencionando, vas a incluir datos de Perú y Bolivia. Y el altiplano es contradictorio. Hay gente que lo considera dentro del desierto y gente que lo considera fuera. Entonces, todo esto tiene que estar bien justificado. Si lo vas a incluir, tiene que estar fundamentado. Y también cuando te refieres a la comparación con otros métodos, los del CR2 MED, por ejemplo, no sé si haces explícito también una comparación con una forma de realizar este trabajo, que es un programa que yo no domino para nada, pero lo he leído, que es Anusplin. No sé si existe el intento, o existe una comparación posible con ese método, y cuál sería la ventaja o la desventaja de usarlo. No Claro, sé si lo has considerado. disculpe, no sé si puedo hacer la Sí, intervención ahora o después. sí, por cierto. Ujú. Dale nomás. Sí, yo planteo productos y métodos, posibles productos y métodos con los cuales hacer la comparación. Ahora tendría que estudiar la complejidad y si tenemos la información necesaria para aplicar el método de Anusplin. Entonces, en función de eso, si podemos realizarla, si podemos conseguir la información, creo que no habría ningún problema con compararla. Por supuesto, en función de eh, si logramos conseguir los materiales suficientes para realizar eso. Ok. De acuerdo. Y en cuanto al periodo de estudio del 2001 al 2020, también tienes que especificar por qué estás tomando este periodo. ¿Es por la disponibilidad de los datos de MODIS o por la disponibilidad de algún tipo de información? Eso tiene que quedar explícito. Y Claro, eso. lo que es muy importante, sí, ¿no? Si quieres responder, dale. Sí, de momento no quise mencionarlo mucho, entrar mucho en detalle en la presentación también por los tiempos acotados, pero claro, se justifica eso en el proyecto, que se ajusta este periodo justamente a la disponibilidad de los datos. En este caso de MODIS, y eliminando el año 2000, que también tenemos datos MODIS en el año 2000, pero estos datos tienen ciertos problemas de calibración que es preferible obviarlos, al menos desde junio del 2000 hacia atrás. Perfecto. Y algo muy importante que tendría que quedar súper explícito en el proyecto también es cuando tú estás aseverando en la hipótesis que el error espacial a lograr es menor al 20%, esto tiene que estar sustentado también en algún ejercicio preliminar o en alguna documentación que te permita aseverarlo. Porque si no es simplemente una apuesta, digamos, pero la hipótesis tiene que Claro. estar formada a partir de un conocimiento preliminar. Entonces, si eso está bien justificado, ese 20% está perfecto. Si no lo estuviera, entonces hay que indagar un poquito más en eso para que quede sustentada esa hipótesis. Claro, justamente esto nace a raíz de otros proyectos que hemos hecho en otras zonas y con otras variables también, que los niveles de error eran bajos justamente un 20%. Entonces, esto más que ser justificado con literatura, es información empírica que nosotros hemos recopilado a través de proyectos anteriores. Ahora, Perfecto, no eso sé tiene que cómo quedar. podría incorporar eso en el proyecto. Agradecería mucho el apoyo en ese sentido. Lo podemos conversar después, pero tendría que quedar haciendo referencia a algunos de esos trabajos empíricos
podría ser como un anexo, una nota al pie, ahí lo podemos ver en detalle, pero tiene que quedar mencionado. Si no pareciera como un número fantasma o un número mágico, como quien dice una carta bajo la manga. Claro, como lanzar un dado. Exacto. Y lo último que te quería comentar es, en el objetivo 2 tú mencionas que utilizarás el método de regresión. Si ahí ya estás introduciendo el modelo digital de elevación, o si eso va en el objetivo 3 recién, y si o se utilizan ambos objetivos o son dos cosas distintas. Sí, en el objetivo 2, como aparece en la ecuación, es solo en función de chips. Ya en el objetivo 3 se incorpora para el downscaling, tanto el NDI como el modelo digital de elevación. Y entonces en el objetivo 2, ¿a qué se refiere el método de regresión ponderado geográficamente? También se hace un método de regresión ponderada, pero en este caso lo que hacemos es tomar la información de chips y esa sería nuestra variable predictora frente a la variable de respuesta que sería la precipitación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la información de chips y la corregimos en función de la información que está en las estaciones. Hacemos una corrección del producto chips que tiene ciertos problemas espaciales y justamente se trata de resolver esos problemas al corregirlas con datos del estaciones. Es decir, lo geográfico se refiere a la dispersión topológica de las estaciones meteorológicas. ¿A eso se Exacto, refiere? a cómo se distribuyen en el espacio como tal, y obviamente se pondera en función de esta distribución. Ok. Y creo que con eso estoy conforme y al final de la presentación sí mencionaste algo que me quedó dando vuelta, que podría ser que esta información ayudase a aliviar conflictos territoriales, pero eso ya escapa un poquito de tu trabajo. De hecho, en podría estricto ser rigor, que... menciono que cuando no se cuenta con información adecuada, esto podría conllevar a que se generen conflictos territoriales. Entonces, si el tomador de decisiones, aquel que esté a cargo de resolver justamente estos conflictos, tiene la información adecuada y toma las decisiones adecuadas, eso podría llevar a que los conflictos territoriales pudieran evitarse o al menos llegar a algún acuerdo que pudiera solucionarlos, ¿ya? Teniendo ya la información adecuada. Sí, bueno, ese es un deseo utópico quizás, pero Claro. sí, podría ser que estando este conocimiento en las En buenas comunidades manos. afectadas por temas de conflictos, podría incrementar esta información, los conflictos territoriales. No en no en el mal sentido, sino que empoderar a comunidades para resolver temas de sequía, etc. Pero bueno, eso escapa un poco a lo que tú pudieses prever. Bueno, Claro. me doy por conforme con tu respuesta. Gracias. Muchas Gracias, gracias, profesor. profesor. Vamos a pasar a tus profesores patrocinantes y le doy la palabra primero al profesor Gerardo Soto. Sí, No te no se escuchamos, escucha, Gerardo. Algo pasa profesor. con tu audio. No. Algo pasa. Si no, si quieres irlo solucionando y damos la palabra a Luis, o te esperamos un poquito. Sí, perfecto, súper. Ahí lo vas viendo, debe ser algo de la configuración. Ya. Mientras el profe Gerardo soluciona el tema de la configuración, damos la palabra al profesor Luis Morales, que está ahí ¿Escuchan ahora? parapetado como Guillermo Fuentes. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, ahora, No, pero entonces dale, Gerardo, dale. dale nomás. Ya voy, ya voy Pues yo. damos Mira, la palabra a Luis. no sé, tenía una pregunta y era, em, Andrés mató
tú mataste con algunas que te autorrespondiste y Andrés terminó de matar casi todo lo que quedaba, pero hay una que me quedó a mí, dando vuelta y dice relación con el hecho de que, como dicen en las áreas de las ciencias sociales, Sofía, la evidencia comparada que tú expones en el proyecto apunta a otro tipo de metodologías, no exactamente a la que tú vas a desarrollar en tu trabajo. Entonces, te quería preguntar, primero, ¿por qué ocurre eso? Que normalmente cuando uno trata de resolver un problema, como en el caso del que quieres resolver tú, uno siempre busca y ahí están, por eso están o los marcos teóricos o las revisiones bibliográficas, donde uno revisa cómo a algún colega en alguna parte del mundo se le ocurrió poder trabajar o resolver el método, o sea, perdón, el problema, con un método análogo. Lo tuyo dice relación con varios, está puesto el Kriegen, en fin, diría que está la historia de metodologías de cómo se han resuelto. Pero tú propones una nueva y en eso me quería detener. Primero, ¿es tan nueva que no existe? Y segundo, que me digas el potencial valor que tiene si es que es tan nueva como lo estoy sospechando. Ya, bueno, la metodología que estoy proponiendo como tal sí es nueva, no se ha utilizado anteriormente. Perfecto. Se basa fundamentalmente en procesos o en métodos en su interior que son antiguos, ya datan de los años 80, incluso algunos, eh, pero que uno los toma y en estricto rigor no se han utilizado actualmente, ¿ya? Por ejemplo, el método GWR a secas como tal se ha utilizado desde, con otro nombre, por supuesto, desde los años 80 más o menos, y luego pasó a ser GWR, que uno lo toma como parte de un proceso, como parte del desarrollo de un algoritmo como tal, ¿ya? Eh, Se ha utilizado para precipitación muy pocas veces. Se ha utilizado estos productos satelitales como chips para implementarlo junto con el GWR, tampoco se ha hecho. Y luego de eso se ha realizado una reducción de escala para tener estos productos, que son productos satelitales, corregidos ya a nivel local y con una alta resolución. Eso es la novedad en estricto rigor de esta propuesta. Como tal, los métodos en que se basan no son nuevos. Es decir, existe hace mucho tiempo el GWR, existe hace mucho tiempo los distintos métodos de downscaling. Hace mucho tiempo que se usan procesos para calcular precipitación, pero el aunar todo esto y llevar toda la información que hay a la escala espacial y temporal con la que que queremos tener como resultados, eso no se ha hecho anteriormente ni en el lugar ni a nivel global. Ya, mira, dos cosas que te quería, porque también te lo pregunto relacionado con la pregunta que hizo Andrés, el profesor Andrés Moreira, porque justamente la hipótesis obedece, o el porcentaje que tú pones en la hipótesis, tiene que obedecer antecedentes. Y por eso yo te preguntaba por los antecedentes, porque tú efectivamente lo que hace tu metodología es que toma elementos existentes, pero los relaciona de una manera que nadie los ha relacionado hasta ahora. Como sugerencia, me parece que en algún minuto la palabra innovación deberá estar metido en la introducción, porque a objeto no de valorizar, sino que de poner en perspectiva lo que efectivamente estás haciendo, Guillermo, eso es uno. Y segundo, poder, a ver, poder o sea, dejar un poco más explícito que estás tomando un camino que por ser totalmente nuevo, en el fondo, sin ser excesivamente optimista, pero de alguna manera mueves la frontera de las aplicaciones en este sector, en esta área del conocimiento,
que en el fondo no es una frontera en términos de los algoritmos que se usan para, porque no entras a cuestionar eso, sino que entras a mejorar la mezcla de los elementos para la obtención de un producto que es nuevo. Y eso de alguna manera tiene que quedar explícito. En la redacción, como un tema que me parece que hay que tenerlo, porque después esto se rescata para la tesis, ¿no? Eso es un tema que porque tiene elementos que se exigen, sobre todo en el área de la percepción remota, en que está casi todo hecho, ¿no? Salvo lo que hacen los astrónomos, que son capaces de verte, no sé, con percepción remota, ver el cielo en un cometa que anda 3.500 kilómetros por segundo y son capaces de ver el agua, y no sé cómo lo hacen con percepción remota. Pero salvo esas excepciones, el resto está todo hecho, y me parece que tú entras a mover la frontera de las aplicaciones en un área que es bien interesante y que tiene otras proyecciones, porque no solamente está el tema de la precipitación. Hay otras áreas que se abren también que uno podría explorar si es que es o no aplicable lo que tú estás proponiendo. Yo, salvo esa observación, y a raíz de eso también, ver cómo atendiendo lo que dijo Andrés, ver cómo se puede justificar en alguna medida de que tu 20% tiene un piso razonable, y no es no es jugar al loto. Es decir, mira, yo creo, a pesar de que las hipótesis tienen que ser refutables, o sea, uno podría decir no llega al 20 y llega al 15 y uno la refuta, en fin, pero es cierto que hay que tener un cierto nivel que es lo contradictorio también, un cierto nivel de conocimiento que más o menos te garantice que la vas a cumplir. Entonces ahí habría que discutir qué antecedente eventual, que veo que no existe como tal en la misma aplicación que tú estás haciendo, poder incorporarlo para justificarlo. Diría que esa es como la modificación más sustantiva como propuesta en la introducción, antes de la introducción, que es lo que finalmente avala lo que viene hacia abajo con la hipótesis. Del resto, bueno, las aclaraciones que hizo Andrés, que fueron muy sutiles y muy atendibles con respecto al tema del vocabulario que se emplea y a la precisión, justamente, que es muy importante, del lugar que tú vas a ampliar. Recuerda que, sobre todo a este nivel de trabajo, yo tengo que poder tomar tu trabajo y repetirlo y llegar a los mismos resultados, pero tengo que saber cuál es exactamente la zona donde trabajaste. Y es lo que no está explícito en el proyecto, porque es muy grande. Ocupaste unas cosas genéricas que dan para pasarse varios cientos de kilómetros cuadrados en la superficie a analizar si uno no te pregunta directamente. Y eso Claro, tampoco puede pasar. Fue bastante genérica la explicación. Claro. Igual queda un poco más detallada en el documento del proyecto. Sí, pero es atendible colocar, mira, en realidad me muevo entre eventualmente colocar hasta los paralelos, ¿sí? De aquí a acá, y con eso se soluciona el problema. Pero aparte de eso no tengo nada más que opinar, profesora Bosa, y también la felicito por su nombramiento, que esperamos, un nombramiento que esperamos que sea para recuperarla. Que no Sí, se nos no, que sin no la duda, perdamos. son cosas transitorias. Ya, está bien, entonces nos quedamos tranquilos, sus Son colegas cosas admiradores acá. transitorias, así que yo tengo contrato hasta el 2099 con esta universidad y espero cumplirlo hasta mis 114 años. Así que... Ok, vale. Bueno, profesor Luis, adelante. Sí, No sea profesor, muy duro sí profesor con Guillermo, Guillermo. ¿ah? Una Hago la cuenta, crítica Guillermo. constructiva, por favor. Eh, bueno, yo también la voy a felicitar, pues no sé si felicitarla, pero sí, me parece que un buen nombramiento, digamos, en algo que acierte en alguna de los políticos, ¿no? Bueno, yo la verdad que considerando las preguntas hechas por el profesor Moreira y el profesor Soto, yo sí que me quedé sin nada ya, porque no sé qué preguntar, así que... Bueno, respecto de la pregunta que hizo el profesor Moreira de Anusprin, la verdad que Anusprin es un paquete ya muy conocido, viene de los años 90 con el modelo PRISM, ¿no? Modelo PRISM, ¿no? Y que evolucionó hasta un paquete que se paga, ¿no? Es como una herramienta para poder hacer cartografía climática y que es sumamente bueno. Entonces la idea
era generar otra herramienta nomás. O sea, si el Anusprint funciona, entonces la idea de la tesis era generar otra herramienta nueva que compita con el Anusprint. ¿Ah? Después nosotros también la vamos a vender y vamos a ganar mucha plata. ¿Mm? Bueno, vamos a ver si puedo hacerle alguna pregunta al señor Fuentes. Referente al mismo GWR, ¿no? Porque también el profesor Guillermo Fuentes comentaba también otros paquetes que ya están hechos en otras herramientas. ¿Qué mejoras podrían observarse respecto de otros paquetes? Por ejemplo, el mismo Anusprint, que es un paquete que simplemente es el modelo Prisma, más unas interpolaciones de spline que hace de los coeficientes. O el otro que le podría competir a este propuesta de modelo de interpolación espacial, que es el Kriging multivariante. ¿Qué ventajas presenta este respecto de esos dos? Sí, yo habilito ahora el micrófono, si no se acopla un poco. Bueno, en primer lugar, tenemos regresiones que habíamos comentado, modelos estadísticos por regresiones, y de alguna manera pueden representar la distribución espacial de las precipitaciones como tal. Por otro lado, el IDW o el inverso ponderado por la distancia o el spline no representan también en el espacio, los campos de precipitación no son bien representados a través de estos dos métodos mencionados. ¿Ya? En cambio, Kriging y este método que estamos presentando sí representan de una buena manera la distribución espacial de las variables porque justamente se basan en la representación espacial de otras variables o covariables también que estarían involucradas en el proceso como tal de la precipitación. Así que podríamos decir que este proceso, este método que se está intentando desarrollar y el Kriging multivariable o el Kriging multivariante o el co-Kriging tienen mucho parecido al representar de una buena forma la distribución espacial de la variable. Sin embargo, muchos de estos métodos, como por ejemplo los análisis estadísticos por OLS o por regresiones múltiples, tienen coeficientes únicos y los parámetros asociados a variables ambientales como la precipitación, la temperatura, evapotranspiración, tienen coeficientes que son únicos en todo el espacio. Van a variar dependiendo del lugar donde se encuentren. No es lo mismo hacer un análisis en Santiago que hacer un análisis en la zona norte o en la zona sur. ¿Ya? No es lo mismo incluso dentro de Santiago hacer un análisis en la zona de la cordillera de la costa, que en la zona más céntrica, o en la zona de media montaña o montaña directamente. Los coeficientes van a variar geográficamente. Y por lo tanto, este método plantea un desarrollo en donde los parámetros necesarios para la generación de la variable o la predicción de esta variable sí varíe geográficamente. De hecho, se basa en eso, en parámetros que varían y cambian geográficamente y se van obviamente ponderando en función de la distancia a otros puntos. Ok, porque la precipitación sí es problemática, es tremendamente problemática interpolar, ¿no? Primero por su variabilidad y después por los valores y porque en realidad es una variable entre continua y discreta, entonces genera un problema más o menos grave. Mire,
Sí, estoy de acuerdo con usted que efectivamente un método como el que se propone da mejores resultados que otros métodos. En general, con el CRISPR multivariante se parece mucho. Pero nuevamente el CRISPR multivariante ya es un paquete que ya funciona en varios programas. Por ejemplo, el QGIS ya está totalmente programado, ya es un paquete, es como una ventana, digamos. Sin embargo, este otro todavía no lo implementan. ¿Ah? Así que lo otro que también se le olvidó mencionar es que el GWR es más explicativo, o sea, en el fondo cuando yo uso un Plin o uso, no sé, pues Spline o Kriging, yo no tengo idea qué es lo que pasa detrás, no se tiene ni idea. Sin embargo, este método es explicativo, en el sentido de que presenta regresiones que sí se basan en variables explicativas, en variables descriptoras. Así que uno, por último, podría utilizar esas relaciones para poder explicar el por qué se distribuye, digamos, espacialmente una variable en función de otra. Así que me parece interesante y aceptada su respuesta. Profesora Bosa, yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. Me saltó uno de estos anuncios y no me dejaba ver el poder de silenciarme. Estupendo. Bueno, sí, no sé si, profesores, si alguien más quiere añadir algo. Estamos todos ya satisfechos con las respuestas y los comentarios hechos. Si es así, vamos a pedir a nuestros administrativas estimados que nos muevan a Guillermo para algún lugar del Zoom, Yo me voy. aunque yo creo que anda al lado del profe, así que vamos a ver cómo dónde lo movemos. Sala de espera. Y a Simón. ya está en sala de espera. Perfecto. Ya, ahora Estupendo. están ustedes nomás y voy a poner la grabación en pausa. Bueno, Guillermo, tengo el agrado de decirte que tu proyecto fue aprobado con algunas modificaciones que tienen que ver fundamentalmente con los aspectos que se te fueron comentando, que son sobre todo aclaraciones respecto a ciertos aspectos metodológicos y de enfatizar más en la novedad de el sostener este método, en la comparativa, etc. Pero yo te las voy a dejar por escrito, ya las hemos comentado con los profesores y verificado, así que yo te las voy a dejar por escrito en el acta y eso ya te lo va a hacer llegar, ¿vale? Como tus profesores guía, digamos, quedaron, o patrocinantes en el caso de las tesis de magíster, quedaron los profesores Gerardo Soto y Luis Morales, igual que tú tenías programado, como evaluador externo profesor Andrés Moreira, y como consejeros, que serían los evaluadores, es el nombre que se les da en el magíster a los evaluadores internos, así decirlo, serían los profesores Alexis Vázquez y Marco Pfeiffer, ¿ya? Pero te va a llegar, como te digo, un acta con toda esta información y eso te da el tiempo a ti para hacer las modificaciones respectivas y poder inscribir tu proyecto. Que espero que sea algo en su ejecución un poquito más rápido que lo que fue su gestación. Pero ahí te lo dejo dicho. Así que te felicito, Guillermo, porque la verdad hiciste una presentación súper concreta y también mucha capacidad de responder las preguntas. Así que muy bien, creo que la cosa va muy bien encaminada y no me queda duda de los profesores que tienen acompañándote. Así que mucho Muy bien. éxito. Profesora, si me permite, para mis anotaciones, ¿cuál es el plazo que se autodesignó Guillermo para terminar el trabajo? ¿Cómo tenías tú en la carta GAN, Guillermo? Sí, esto yo lo tenía anotado acá. Bueno, Espérate, eso, ahí de nuevo, sí, se acoplaba. a decir verdad, quiero terminar lo antes posible. A ver, déjeme bajar un poquito esto todavía. Ahora sí, ¿se me escucha? Bajé un poquito el... Pero Ya. tú tienes una carta GAN, ¿qué te marcabas dentro de eso? Sí, sí voy a compartirla. Un momento. Se me había perdido la presentación. Ahí está. Entonces, compartir.
compartir. Ahí está, carta canto. Se supone que a partir de hoy son 6 meses. Tendría que ser ya... Estamos en mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre a lo más. Yo quiero aclarar algo igual, ¿ah? Que el señor Fuentes entregó el proyecto para evaluación, creo que en enero, así que el señor Fuentes ya tiene todo el trabajo hecho ya. Y hubo una demora hasta ahora, digamos, de la presentación, pero eso lo quiero recalcar, que el señor Fuentes originalmente comenzó su trabajo con el profesor Moreira y conmigo en noviembre del año pasado. Sí, justamente. ¿No es así, profesor Moreira? Sí, exacto, pero me interesaba saber la fecha que se había autoasignado para cerrar definitivamente este proceso, como lo comentaba la profesora. Así es que... No sé cómo hay que hacerlo oficialmente, pero como bien dijo el profesor Moreira, el profesor Morales, yo partí igual con gran parte del trabajo ya en diciembre, porque ya se había presentado la información, ya se había entregado el proyecto, y por distintos retrasos de la facultad, de algunos profesores, no se pudo conformar la comisión. Fue un tema de conformación de la comisión. Muy bien. Perfecto. Parece que nadie Bueno, quería ser ojalá. parte de la comisión del profesor Fuentes. El profesor Fuentes, ¿verdad? No es necesario que Profesor compartas Fuentes con el pantalla. profesor Fuentes. Con el estudiante Fuentes. Señor Fuentes. Señor Fuentes y el profesor Fuentes. No, yo creo que eso llegará, ¿eh? Un día vamos a tener al profesor Fuentes. Listo. Pero hay unos pasos intermedios todavía. Pero tiene pinta un que detalle, algún día va a estar, sin al duda. margen de los atrasos, al futuro profesor Fuentes, su pasado lo condena en términos de plazo también, ¿eh? Así que vamos a tener que... Ese es un tema, como cuando uno de los que conocen a Guillermo. Así que habrá que... No, pero ya Pero estamos... yo creo que ahí lo importante, porque no es por falta de capacidad en ningún caso, es por dispersión. Entonces, Guillermo, lo importante ahí es que concentrémonos en lo que nos tenemos que concentrar. Yo sé que a ti te interesan muchas cosas y que eres muy voluntarioso, que te ofreces, pero va a haber que... Exacto. Y después ya, vendrá lo demás. Bueno, muy bien, profesores. Entonces, muchas gracias a todos y Guillermo, estará llegando muy prontito el acta, ¿vale? Y ya ahí empieza oficialmente todo el proceso. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, y gracias a la comisión, y nos estaremos viendo. Claro, que estén súper bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao. Chao.